Gracias amigos que nos siguen en redes sociales. Estamos transmitiendo desde Cholula turísticamente. Nos acompaña hoy un personaje polémico, conocido para todos los chultecas. Es de claroscuros como cualquier persona, con aciertos y con errores, con críticas y pues también con opiniones a favor. Con José Juan Espinosa Torres, expresidente municipal, candidato a diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Hay en redes sociales de que pues lo publicó el Universal, hay un escándalo de que pues eres un hombre multimillonario, eres muy rico, ¿no? Muy rico, dicen las malas lenguas. Bueno, primero me da mucho gusto, Rodolfo, estar contigo en Cholula la Bella. Tenía muchas ganas de platicar contigo y por supuesto también con tu auditorio. Y por eso, Rodolfo, quise platicar con ustedes, porque en las últimas semanas, sin lugar a duda, cada vez que hay una elección en San Pedro Cholula, el presidente municipal y su ayuntamiento se convierten en el payaso de las cachetadas. En las campañas políticas se ataca al puntero. La guerra sucia se hace en contra de los que vamos en primer lugar, cabeza morena. Por eso los ataques del Universal. Por eso ahora en un medio nacional como el Universal, donde pocos políticos se pueden dar el lujo de presumir que han sido víctimas de guerra sucia en periódicos nacionales, pues es una muestra muy clara de la desesperación del morenovallismo. Yo al otro día de esta publicación, que además me la dieron en una página completa, casi le faltó decir inserción pagada, porque ningún periodista firmó la nota. Cuando en los círculos de poder se filtra información que no es cierta, que tiene fines electorales, ningún periodista se echa la puntada de firmarla. No tiene autoría. Cuando son información pues los sembrada. ¿no? Si no los denuncias, como en su momento ya denuncié a quienes replicaron esa información. Claro. ¿Y por qué voy a demostrar muy rápido las mentiras de este medio de comunicación? Primero, todos los bienes inmuebles que hoy son propiedad de mis hijos, como en su momento fueron propiedad mías, herencia de mi padre, Juan Espinosa Tecual, como en su momento mi papá recibió herencia de don Francisco Espinosa Asomosa, todos de San Pedro Cholula, todos esos bienes inmuebles pues son resultado de trabajo de generación tras generación. Y yo tomé la decisión de donárselos a mis hijos porque soy un hombre que me desprendo de las cosas materiales, pero porque también sé que el morenovallismo, cuando cometes pecados, cuando tienes cola que te pisen, es la manera como te pueden poner contra la pared, iniciándote procesos para quitarte tu patrimonio. Entonces, en una estrategia política apegada a derecho, simplemente dije, si mi papá a mí me heredó varios bienes inmuebles en Cholula, mi mamá también, como en su momento don Francisco Espinosa Somoza a mi papá, y lo mismo de parte de mi mamá, pues yo voy a hacer lo propio. Eso fue lo que hice. Y los bienes inmuebles que tengo en Atlisco, que todo el mundo sabe que yo cuando me caso me fui a vivir a la casa de mi esposa, Atlisco, en el fraccionamiento del Cristo, el mismo lugar donde viven mis suegros desde hace muchos años, 30, 35 años, mi cuñado, mi cuñada, en fin, todos esos bienes inmuebles los adquirí antes de ser presidente municipal de San Pedro Cholula. Además los compré siendo ejido. Cuando uno compra ejido, pues ya, si tiene suerte o no, después de una década, pues, si el área se desarrolla, pues tus tierras valen más. Pero es muy claro que esto es una guerra sucia. Tan es guerra sucia que fui el primer presidente en la historia del Estado de Puebla en presentar su declaración 3 de 3. No hay inconsistencia alguna. Todo el mundo sabe que mi esposa puso, cuando tuvimos a nuestro primer hijo, a Nicolás, no había un Montessori en Atlisco y fundó un Montessori, y eso no es delito. Cualquier ciudadano mexicano tiene el derecho de tener actividades económicas siempre y cuando sean lícitas, sean legales, como es el caso de mi esposa. Entonces, han tratado de construir toda una historia de terror en torno a José Juan Espinosa, porque además soy de los pocos que ha venido denunciando y demostrando que es muy diferente a la guerra sucia, todos los abusos y excesos de la administración del PAN, de la administración de Moreno Valle. Por ejemplo, como presidente municipal fui el único presidente incómodo para el régimen morenovallista. Me opuse a la privatización del servicio de agua potable, me opuse al gasolinazo, inclusive cuando vienen a inaugurar el tren turístico, hago una manifestación pacífica en contra del gasolinazo, aprobado por los diputados del PRI y del PAN, eso es muy importante, porque a veces nos olvida que los que hoy buscan el voto
son los verdaderos traidores a la patria, los que realmente lastimaron la economía familiar, la economía popular. Y el caso más reciente es que fui el primer presidente en todo el país que impugnó o controvirtió la Ley de Seguridad Interior. O sea, fuimos nota internacional inclusive, en el país, CNN en español. San Pedro Cholula ya ha jugado y seguirá jugando, si así lo deciden los habitantes de San Pedro Cholula, un papel muy especial en este proyecto de dignificación de la política. Entonces, por supuesto que no he sido cómodo para el régimen morenovallista y han tratado en las últimas semanas de lastimar mi imagen pública. No vivo de la política. O sea, el enojo de mis detractores es que lo que tengo, mi patrimonio, es resultado de actividades empresariales o comerciales desde la época de mis bisabuelos. Cholula sabe, los Torres Pastrana, qué propiedades tuvieron en San Pedro y en San Andrés. Sí, claro. Cholula sabe las propiedades que tuvo don Francisco Espinosa Somoza, que inclusive hoy son muchos menos metros cuadrados que en comparación a lo que él en su momento heredó a todos sus hijos. Todo el mundo lo sabe. Como muchas familias de San Pedro Cholula, y eso no es un delito. Al contrario, es un derecho tener una vida digna y dar una vida digna a tus hijos. Entonces, me atacan por eso. Me atacan por eso. Y hoy, Rodolfo, pues esta es mi carta de presentación. La honestidad, la transparencia y el buen gobierno es lo que a José Juan Espinosa le caracteriza. Esas propiedades están en tu 3 de 3. Todo está en mi 3 de 3. O sea, nada más que el 3 de 3 te pide los valores de las escrituras, claro, no los supuestos valores comerciales. Dice el PAN, dice Max Cortázar, el vocero, ex diputado federal, ex director de comunicación de los gobiernos del PAN. O sea, contra José Juan Espinosa están peces gordos de la política nacional y no han podido ni van a poder conmigo. Ellos salen a decir cifras supuestamente con un perito evaluador. Para empezar, no están en venta. Para empezar, no vendo lo que me heredaron mis papás y mis abuelos. Y en otro sentido, el IMCO te pide los valores de escritura. ¿Y cuáles son los valores de escritura? Los valores catastrales. Los valores catastrales en la fecha de operación. De adquisición. Entonces, si yo todos estos bienes los adquirí antes de ser presidente municipal, son los valores que tiene la declaración 3 de 3. Cosa que no pueden decir otros. Mira, vámonos al terreno local. Luis Alberto Arriaga tiene presentada su 3 de 3. Y ahí está. El resto de los candidatos, ni sus luces. En su vida han presentado una declaración patrimonial, a pesar de que ya ocuparon cargos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de secretarios. No hay. Y no vas a encontrar compromisos como yo lo hice como presidente municipal en materia de transparencia. Entonces, es guerra sucia. Eso en la parte estatal, que es algo que me interesaba mucho. Y local. Municipal, finalmente Así es el chismorreo, cuando no se abonda, o sea, no se investiga adecuadamente, bueno, pues, se va uno con la ola del chisme. Yo pudiera sí señalar a los de enfrente, claro, pero no pierdo el tiempo con quienes sé que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Lo que yo he venido haciendo es denunciando, por ejemplo, las empresas que financian a Martérica, empresas de sus primos que son proveedoras del gobierno del estado por más de 200 millones de pesos. Di a conocer lo de Audi, las 122 hectáreas que se benefician, donde se benefician plusvalía. Es más, si ponemos ese ejemplo, la hoy candidata al gobierno del PAN declara que 122 hectáreas cuestan 2.4 millones de pesos, es decir, a 2 pesos el metro. A ver que venda a 4. Por eso, hoy en esa zona se cotiza en $50 el metro cuadrado, 1,000 pesos el metro. Es como si yo fuese irresponsable a decir, Martérica miente en el valor de las propiedades, tierras de San José Chapa, porque comercialmente cuestan 1,200 millones de pesos. Sería un gran escándalo si yo actuara de mala fe. Pero como el INCO sé que en la declaración 3 de 3 te pide los valores catastrales, o los valores en el momento de la adquisición, o la herencia, la donación de cualquier bien inmueble, pues es lo que tiene reflejado. Entonces, así están las cosas, mi estimado Rodolfo. Pero ahora platícame y cuéntame qué dice la gente de mí de San Pedro. ¿Cuántas plazas comerciales y cuántos hoteles estás construyendo en Cholula? Fíjate que yo ninguno. Mi papá durante algunos años vino cambiando sus actividades comerciales. Antes teníamos
teníamos, porque yo fui socio de Segurillant San Francisco, teníamos una llantera, teníamos una planta renovadora, un lavado de autos, y mi papá hace 25 años, si no mal recuerdo, abrió una funeraria y le ha ido muy bien. Tiene en Puebla. ¿No eres socio de la funeraria? No, yo no soy socio de la funeraria. Yo no soy socio, es socio mi hermano, es socia mi hermana. Yo cuando mi papá me dijo te voy a dar un paquete accionario, le dije, papá, mejor no, porque si así ya hablan de mí, pues, ¿qué necesidad tengo de aparecer de accionista de tu empresa? Entonces, si algún día quieres heredarle a mis hijos, te lo voy a agradecer mucho, que la parte que a mí me toca, pues se la heredes a mis hijos, cosa que no ha sucedido. Entonces mi papá primero construyó unos adecunos locales que le rentó a un artista poblano muy reconocido, el maestro Lascarro, desde hace ya, no sé, 10 años, 12 años. Mi mamá tiene ahí sus rentas y decidió construir unos locales comerciales en 3 niveles, con su estacionamiento. Dije, papá, van a creer que es mía la plaza. No, es construida por mí y yo se la voy a dar a mis hijos. Papá, no me lo des a mí porque van a decir que es mío. Entonces le heredó una parte a mi hermano Francisco y la parte que me iba a donar a mí, dije, papá, de una vez dónaselos a mis hijos porque yo no quiero aparecer. Te van a salir más hijos. Entonces también a lo mejor me los inventan, pero estoy listo para todo. Bueno. Entonces la Plaza Lascarro es propiedad de mi papá, de ¿Así mi hermano. Se llama Plaza Lascarro? Plaza Lascarro, y es un terreno que data de 1930. Fue propiedad todo el mundo, ¿no? de la 11. De los Espinosa, de la 11 y la 3 Poniente. Muy diferente a otros que sí construyeron hoteles y no eran dueños ni del terreno. Pero esa ya es otra historia y no pierdo el tiempo. También, no pierdo el tiempo. Entonces, lo que tiene mi familia... prohibido, ¿no? Además, digo, yo sé de reglas de urbanismo, perdón, pero no me voy a meter en ese terreno, porque respeto, y no vine aquí a hablar mal de nadie, simplemente vine a hacer frente a las calumnias, a la campaña, a la guerra sucia, a las calumnias. Te hablas, aparte de que tienes hoteles, casas, yo dije, yo lo conocí menos rico. De ahí me encanta, por ejemplo, de ahí me encanta que dicen, abre de repente Coppel en Cholula, es de José Juan Espinosa. Oye, abre en Plaza, ahorita en Momoxpan está haciendo la mayor inversión de obra plataforma privada. Puebla, ¿no? No, Explanada Puebla. Que además, lo digo con orgullo, he sido el presidente municipal que más inversión pública, pero también inversión privada, ha traído a San Pedro Cholula en los últimos 40 años. Desde que yo nací, para atrás no me acuerdo. Además, no puedes hacer ejercicios comparativos a valores. Si no hay información. Si no hay información. Pero he sido, de la historia reciente de San Pedro Cholula, el presidente que ha logrado la gestión de más obra de inversión pública y de más inversión privada. Solamente el proyecto Explanada representan 1.600 millones de pesos de inversión y generar 1.500 empleos. ¿Cuántos ingresos le representan? Para el ayuntamiento le representó alrededor... No, todo está reportado. Aquí en San Pedro Cholula la ley se aplica y tú antes de que construyas tienes que pagar. Pero no como antes. Hubo un acuerdo de exención. Con el gobierno del Estado, no, hubo un descuento, que el gobierno del Estado intervino un poco. Descuento. El cabildo... Como de 10 millones, ¿no? Rafael Moreno Valle, cuando nos sentamos con esta empresa de inversionistas judíos, una empresa internacional muy fuerte, cotiza en la bolsa, me dijo, no les cobres nada. Dije, no, ¿cómo crees? No les cobres nada, que te voy a mandar auditorías. Mándalas, yo no tengo nada que esconder. Voy a mandar una auditoría a la nómina del ayuntamiento, mándala. Pero en San Pedro de Cholula, si paga el pequeño comerciante, o el pequeño empresario, con mucho más razón tiene que pagar el que viene a invertir en San Pedro de Cholula. Van a generar empleos, se les va a hacer un descuento. De un cálculo de más de 100 millones de pesos, acabaron pagando alrededor de 30 millones de pesos en total. 30 millones de pesos. Pues a las arcas del gobierno municipal. Pero pagaron. ¿Cuánto va a representar? Yo no soy Rafael, Audi no le cobró un solo peso de impuestos durante 12 años. Además de darle gratis la tierra, de invertir o desviar 17 mil millones de pesos para que se construyera Audi, para generar 4.500 empleos. En San Pedro de Cholula yo fui gestor de un proyecto de inversión privada de 1.600 millones de pesos que va a generar 1.500 empleos directos, pero que además representó un ingreso de 30 millones de pesos para el ayuntamiento. ¿Cuánto va a representar anualmente? Además, anualmente para cada administración
por concepto de licencias de funcionamiento, pago de derechos, de predial. Pues, no sé, yo calculo que cada año el ayuntamiento va a recibir entre 3 y 4 millones de pesos anuales solamente de actualizaciones de pago de derechos y de impuestos municipales. Impuestos y derechos, aprovechamientos. Bueno, imagínate que yo le hubiera hecho caso a Moreno Valle y les hubiéramos regalado todo. Entonces, esto venía por la pregunta de Estela Plaza. No tengo ninguna otra propiedad que ocultar. Tampoco hoteles, tienes casas en venta. Tampoco tengo casas en venta, construyendo. Y al rato vamos a salir con que... a ver, tengo hermanos muy trabajadores. Mi hermano es muy trabajador, mi hermano trabaja en la funeraria, es socio de la funeraria. Mi hermana y mi cuñado son profesionistas los dos, tienen sus propias actividades económicas. Lo que ellos hagan es cosa de ellos. Pero, o lo que hagan, por ejemplo, mis tíos, los Espinosa, ustedes saben, son amos muy trabajadores, como fue mi abuelo. Tienen un hotel aquí en Cholula, Villas Cholula, desde hace no sé cuántos años. Otro en Tonancintla, Villas Tonancintla. Además me sirve de publicidad para mis tíos. El costo después les pasamos, son hoteles muy, muy económicos. Pero mi familia es gente de trabajo, Rodolfo. Y de mí podrán decir muchas cosas, pero ni miento, ni robo, ni traición. Y por eso estoy acá, Rodolfo. Y mira, si así fuese, ya Rafael me hubiera encarcelado desde hace 10 años.